Buenas tardes a todos los que nos acompañan la tarde de hoy lunes, 1 de junio de 2020. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, les damos la bienvenida a la conferencia titulada Las pymes y el reto de la mercadotecnia durante la pandemia. En esta ocasión, nos acompaña el licenciado Dolores Torres, mejor conocido en el ambiente de las pymes como Lolo Torres, quien es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Cuenta con una especialidad en diseño gráfico, así como certificaciones en desarrollo de contenido digital, gestor de imagen web, locución de radio y administración de la capacitación. Dentro de su experiencia en el ámbito profesional, se ha desempeñado como consultor creativo y colabora en el desarrollo comercial de las pymes de Tabasco a través de proyectos comerciales y sociales. Asimismo, es fundador de Freelance MX, agencia de medios sociales. Ha participado en conferencias, talleres, capacitaciones en empresas y organizaciones de la iniciativa privada y pública. Ha trabajado como locutor de radio, conductor en televisión en programas dedicados a negocios, mercadotecnia, emprendimiento y bienestar. Ha escrito en periódicos locales y publicado en medios nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como mercadólogo emprendedor y colabora en la Fundación para la Competitividad y el Desarrollo Económico FUNCODE, AC Tabasco. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al mercadólogo Lolo Torres. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da que nos estemos conectando por esta aula virtual. Agradecer infinitamente a la UTAD por todas las facilidades y sobre todo al equipo esta semana de mercadotecnia, que sin duda pues es un parteagua para todos los profesionales, para los empresarios, para los emprendedores, que sin duda pues hoy queremos escuchar estrategias, técnicas, qué va a pasar con las pymes, ¿no? Afortunadamente hoy iniciamos con la nueva normalidad a nivel nacional, pero sabemos que Tabasco pues necesitamos reforzar un poco más nuestros protocolos, y dentro de esos protocolos pues muchos retos están por llegar, y precisamente de eso es lo que vamos a platicar, sobre los retos de la mercadotecnia. Como bien me presentaron, yo soy Dolores Torres, mejor conocido como Lolo Torres. Soy licenciado en mercadotecnia y me dedico a la consultoría, desarrollo de marcas y todo lo relacionado con el emprendimiento y el desarrollo de pymes. Hablar de pymes, de empresas y de mercadotecnia, pues es muy amplio, ¿no? Pero la plática, la conferencia que hoy vamos a estar aquí presentes, la que voy a estar disertando, no necesariamente vamos a estar hablando de lo que es promoción y ventas de productos y servicios. Quiero enfocarlo a algo más, un poco más amplio, y sobre todo que la información que hoy estoy desarrollando, que les estoy compartiendo, pues sea de mucho valor para sus proyectos y a donde ustedes se puedan enfocar. Las pymes y el reto de la mercadotecnia. Les voy a empezar a compartir mi presentación. ¿Sí la ven? Ok, entonces... Las pymes y el reto de la mercadotecnia durante la pandemia. Nunca o casi poco las empresas, cuando empiezan a desarrollarse, cuando empiezan a crear sus estrategias,
su estructura organizacional. Muy pocos son las empresas que realmente destinan acciones o algún plan de contingencia para sucesos como lo que es una pandemia. Afortunadamente, quizás, y digo afortunadamente porque quizás no a todos les logre tocar vivir una pandemia como la que estamos viviendo. Entonces, esta pandemia es una oportunidad para ser creativos para todos los que forman parte de empresas y esa creatividad es la que tiene que dar, la que se tiene que explotar en todo este tiempo de crisis. Sepan que también los tiempos de crisis son completamente oportunidades para que nosotros podamos pues salir a flote y ahora nos corresponde a nosotros. Déjenme compartirles en pantalla completa. El primer reto que las pymes y todos los empresarios están teniendo es continuar motivados. Mucho se ha hablado de que en ese tiempo pues los ánimos bajan, vemos que las noticias no son tan alentadoras y pues obviamente eso nos quita mucha motivación. Pero déjenme decirles que el primer punto que ustedes tienen que tener como empresarios, como emprendedores o como directivos de organizaciones es estar motivados. Hoy inició la nueva normalidad y en esa nueva normalidad pues tienen que tomar mucha fuerza a través de la motivación. ¿Y cómo vamos a motivarnos? ¿Cómo vamos a tener esa fuerza para iniciar en esa nueva normalidad valorando el talento humano? Lo que hoy tienen las empresas, lo más valioso que las empresas tienen es el talento humano. Las compañías deben ser conscientes de que el personal pues, es su recurso más valioso. Esto lo hemos escuchado quizás de manera muy trillada, que el talento humano es lo que vale más para una empresa. Y es tarea de todos los encargados, de los directivos de empresas, mantener motivado a este equipo. La forma de motivar a tus empleados es que sigan sintiéndose parte de la organización, aún trabajando a distancia. Ahora con la pandemia se activaron las ventas por home office y muchos mecanismos de manera a distancia en casa, las ventas, la atención a clientes, pero cuando no hay una motivación por parte del primer equipo de encargados del personal, pues un poco trabajo desarrollar esas estrategias. Hay que valorar el talento humano, la gente que siente que su labor se aprecia, tiene una actitud mucho más positiva, así como mayor confianza y habilidad para contribuir a alcanzar las metas del lugar de trabajo. Valorar el talento de los empleados ya se ha convertido realmente en un gran reto de las empresas. Esto para buscar mayor productividad, la rentabilidad de sus negocios y es importante que los empleadores, mucha atención aquí para aquellas personas que se dedican a recursos humanos y todo lo de dirección de personal, que estos empleadores valoren a su gente y de manera paulatina generen la confianza suficiente para que esos puedan liderar proyectos. Denle la confianza a todas las personas que están en su empresa para que puedan ser los encargados de esa nueva normalidad. Que todos se sientan integrados, que se sientan parte para que puedan sobrellevar el efecto post-COVID de toda esta pandemia. ¿De qué otra manera pueden igual o pueden motivarse ustedes sintiéndose parte de una organización, adquiriendo competencias y conocimientos y tener un seguimiento de su evolución? Fueron 2 meses que estuvimos nosotros en cuarentena, en ese confinamiento. Muchos les llamaron pues estar encerrados, estar privados de nuestra libertad, pero veamos o tomemos este confinamiento como un resguardo que las autoridades, que gracias a las autoridades pudimos tener. Y ese tiempo se tuvo que haber aprovechado para capacitarnos, para buscar estrategias, metodologías,
alianzas estratégicas, ¿no? Pero eso ya es iniciativa de cada quien. Entonces, es muy importante que como personas nos comprometamos también con esa nueva normalidad para poder sobrellevar los retos que actualmente las pymes tienen. Y entre todos estos retos son las bajas ventas, quizás muchas empresas no pudieron soportar la baja de personal y esto es uno de los efectos que ha dejado una pandemia y que una empresa ha podido absorber debido a la falta de un plan de contingencia. Otro punto también que hay que tocar es que es importante que los empleadores valoren a su gente y generen la confianza suficiente para que esos puedan liderar proyectos, adquirir competencias y conocimientos, teniendo un seguimiento de su evolución, lo que hablábamos, ¿no? Si yo como personal o yo como encargado de llevar a un equipo de trabajo realmente me desconecto, no estoy de la mano con mi equipo durante esa contingencia, entonces ahí veremos problemas y va a haber mucha dispersión, muchas bajas. Quizás si a mí se me ocurre crear una estrategia o un plan para poder reactivar las ventas, pero mi equipo no está motivado, entonces quiere decir que probablemente yo estoy haciendo algo que no está enganchando a mi personal. Liderar proyectos mediante el establecimiento de roles entre los empleados, eso es una condición esencial para destacar el talento. Cada uno sabemos que todos tienen un rol y una función dentro de las organizaciones y es el momento para que esos roles y esas funciones se desarrollen de manera adecuada y estratégica, siempre y cuando siguiendo los objetivos y las metas que las pymes hoy tienen durante este reto. También es muy importante destacar que tener conocimiento sobre los aspectos técnicos de un área no es el único factor que influye en esta contingencia. Por muy profesionales, por por mucha preparación que muchas personas puedan tener, quizás las nuevas formas de trabajo no se adecúan a sus capacidades técnicas, de tecnología, entonces igual hay que ser muy empáticos en este sentido. Quizás igual haya estudiantes que sean muy ágiles, muy ávidos en clases, pero ¿qué pasa cuando qué pasa con esta readaptación a la tecnología? Les cuesta un poco trabajo, entonces también hay que ir tomando en cuenta esos puntos. Pero ¿cómo voy a saber yo que mi personal o las personas que están formando parte de esta nueva forma de trabajo? Creo que se escucha un micrófono por ahí abierto. ¿Sí lo pueden cerrar? Gracias. Entonces, yo tengo que motivar a todo el equipo que estoy llevando a la práctica, todo el equipo que estoy liderando, pero si no hay una motivación a través de un seguimiento, de darle la responsabilidad y sobre todo la confianza a ese equipo, entonces ahí estaremos fallando un poco. Y por más de que el gerente, el directivo, el encargado de esta pyme se esfuerce y haga protocolos de seguridad para su empresa y reactivación económica, vamos a estar pues batallando con esto porque no hay una motivación por parte del equipo. La estimulación y el reconocimiento del talento es lo que tienen que hacer las pymes. ¿De qué manera vamos a estimular a los empleados? Bueno, pues a través de cargos de liderazgo. Es una de las mayores motivaciones y reconocimientos que pueden ejecutar. Les comentaba yo hace un momento que tenemos que dar liderazgos a todos los que formen parte de un equipo, de una organización, llámese empresa o institución. Hay que destinar cuáles van a ser sus tareas que ellos tienen que hacer. Y el otro punto es que se debe prestar atención tanto a los procesos y a los éxitos de sus propuestas o los errores que cometan en el camino. Esto hace que los empleados sientan que son importantes en la organización y que su trabajo no se quede en un informe o en una presentación. Ahora que estuvimos en esta cuarentena, muchas empresas continuamos en confinamiento, se han creado propuestas, se han creado planes, muchos opinan, quizás como emprendedores también tenemos ideas, pero si esa idea no se escribe, si esa idea no se le da un seguimiento, muy difícil vamos a llevarla a cabo.
Y por más que nosotros tengamos todo el presupuesto, el personal, pero si no sabemos ejecutar esa tarea, no vamos a poder sobrellevar este gran reto que las pymes tienen. Poner en práctica el concepto de capacidad de aprendizaje también es muy importante que todas las empresas lo pongan pues como un reto. Hay que retar también a todos los que forman parte de las empresas para que ellos mismos sean autodidactas, ellos mismos puedan buscar el aprendizaje continuo que pues hoy es una obligación que como empresa, como empleados, como directivos tenemos que llevar o ejecutar para que podamos salir victoriosos de todo esto llamado pandemia. Recuerden que el talento humano se valora por la esencia, por las capacidades que son capaces de ponerse a prueba en tiempos de crisis, no por las apariencias. Yo puedo parecer muy profesional, yo puedo parecer muy estudiado o talentoso, pero si no llevo nada a la práctica, entonces creo que nada de eso va a poder ser efectivo en mi empresa, en mi equipo de trabajo. Entonces, es en este tiempo de crisis donde yo tengo la oportunidad de sacar la casta, de poner a prueba mis capacidades profesionales y ver el resultado mediante un seguimiento continuo de lo que estoy haciendo. ¿Cómo voy a ver esto? Bueno, entonces lo veo plasmado en mis estrategias, en mis ventas. ¿Cómo fui yo capaz de llevar un pie adelante durante esta contingencia? Las decisiones de un líder impactan en el futuro totalmente. Las decisiones que tomaron nuestros directivos o los encargados de las empresas hoy están teniendo mucho impacto y muchas empresas, veíamos en las noticias que cerraron, que muchas empresas bajaron cortinas, hubieron despidos, pero todo eso se debe muy probablemente a que en su momento quizás no faltaron decisiones o faltaron planes de contingencia de este tipo. Las empresas deben tener un plan de contingencia, como yo le decía al inicio, para que no afectemos tanto la demanda, la utilidad, ni mucho menos a las personas que forman parte de mi equipo de trabajo. Y esas personas que forman parte de mi equipo de trabajo ya no es un recurso, sino es el talento que yo tengo que valorar y yo tengo que tomar en cuenta durante esta reactivación de manera esencial. Durante todo este tiempo se activaron nuevas formas de trabajar. Esto es una disrupción laboral. ¿Qué significa eso? Bueno, estamos rompiendo con el sistema laboral que antes, pues hace unos meses todavía existía, ¿no? Y creo que desde este tiempo a la nueva normalidad, el home office, el trabajo a distancia, ya tiene que ser una nueva estrategia para que todas las empresas apliquen en sus trabajos. Y eso trae muchas ventajas que más adelante vamos a estar platicando también de cuál es el objetivo, cuál es la ventaja competitiva que yo como empresa, como equipo, obtengo al reactivar planes como esa disrupción laboral. Es importante que el profesional o directivo que recluta, contrata o decide acciones de personal relacionadas con promociones, transferencias o despidos valore el talento por lo que es, no por lo que aparenta ser, ¿no? Se los decía hace unos instantes, la mayoría de las empresas, aquí en Tabasco no tanto, pero sí en otros estados, por ejemplo Cancún, en la Ciudad de México, pues tuvieron que despedir, pero no se tomó en cuenta realmente qué tan importante es esa persona para mi empresa, qué tanto ha aportado, qué tanto ha funcionado y siendo efectiva en esa organización, sino solamente pues se tomaron decisiones por impulsos económicos debido a planes que no se hicieron en tiempos debidos. Por ello, también se deben considerar muchos factores externos, no solamente los internos, y en los externos está la economía, ¿no? ¿Qué tanto estoy yo preparado para una contingencia? ¿Qué tan flexible soy como equipo? ¿Qué tan flexible soy como jefe de poder romper con este sistema tradicional de trabajo?
y recordar que los criterios que primaban en el éxito del pasado, de empresas pasadas, posiblemente hoy ya no sean los mismos. Hay que desaferrarnos de todo eso que no nos está dejando avanzar. Y los cambios de ideas en la nueva normalidad laboral son los siguientes. Esto es muy importante para que todos estemos ya en este proceso de cambios pues, de chip. Hay que desaferrarnos de las antiguas prácticas de trabajo y dar espacio a nuevos criterios, comportamiento y formas de trabajar. Por ejemplo, el home office. Eso era como una predicción hace unos meses dentro de las legislaciones en México. Bueno, era hacer oficial, hacer válido el trabajo home office, pero hasta esa fecha ningún empresario, ninguna empresa daba este paso de ser flexibles y mandar a los empleados a un home office, sino tuvo que venir una pandemia, tuvo que venir una crisis para que se activara eso. Entonces, aquí hay una luz verde que nos da cabida a decir que tenemos que desaferrarnos a esas antiguas prácticas. Quizás muchas empresas o algunas industrias no se presten o no entren dentro de las prácticas de home office, pero sí hay mecanismos, hay metodologías, hay tecnologías que pueden servir a sobrellevar estos trabajos, sobre todo para no afectar al talento humano que va a ser el primero en verse afectado. Al momento de valorar el talento humano, hay que buscar cuáles son las intenciones también que todos tenemos. Quizás muchos queremos estar en resguardo por salud, por muchas cosas, pero como directivos tienen que analizar todos estos puntos para que las decisiones no se tomen de impulso en el caso de que ya esté pensando yo en un despido, ya esté pensando en cerrar, ¿no? En declararme como en quiebra. Y al momento de valorar un talento, analizar las motivaciones y aspiraciones que tiene mi equipo de trabajo. Yo como jefe, yo como líder, yo como encargado de talento humano, antes de que yo tome una decisión, tengo que investigar, así como las investigaciones de mercados que se hacen para ver qué tan bueno es un producto, qué tanta va a ser aceptado en su mercado meta. Bueno, yo tengo que darme esa tarea de investigar a mi personal cuáles son las motivaciones que hoy están teniendo, cuáles son sus aspiraciones en esta nueva normalidad que estamos por iniciar, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos y trabajar sobre ello. Esto a mí como empresa me va a dar la pauta de crear planes adecuados y a la medida, tomando en cuenta esta información que sin duda pues va a resonar en el nuevo mecanismo de las empresas. Algo interesante también es que no comparar un talento contra otros. En el contexto actual, durante esta pandemia, diferentes talentos pueden alcanzar el éxito operando cada uno a su manera. Decíamos, ¿no?, que quizás una persona es más eficiente trabajando en campo, otras quizás sean más productivas trabajando desde casa, pero no por el hecho de que una persona sea muy bueno en un punto y la otra en otro, vamos a comparar el grado de efectividad. No, eso no quiere decir que una persona no me esté funcionando y la otra sí. Entonces yo tengo que analizar y dar tareas de acuerdo a cada una de esas capacidades. Esto suena muy redundante, suena muy trillado, porque sabemos que debería ser parte de los procesos de las empresas en los manuales de procedimientos, en los manuales de organización, que cada persona tiene una función de acuerdo a sus capacidades, pero esto no pasa en las pymes. En las pymes la realidad es otra. Por eso, si ustedes tienen una pyme, si están emprendiendo, si tienen un micronegocio, es fundamental que tomen en cuenta esto, que analicen y valoren cuáles son las capacidades profesionales que como empleados, como colaboradores, tienen y cómo pueden funcionar en esa nueva normalidad, siempre y cuando motivándolos para que puedan continuar en este contexto muy pues retador. Estamos hablando de los retos que las pymes tienen y en todo este contexto es muy bueno que podamos trabajar.
La capacidad de adaptación dentro de las pymes es uno de los retos. Es otro reto que tenemos. ¿Qué tanta capacidad de adaptación tengo como pyme? ¿Cómo me adapté? ¿Qué tan bueno fui? ¿En qué estoy fallando? Pero todavía estamos a tiempo para que podamos poder llevar este punto. Y todo esto lo digo porque a raíz de la emergencia sanitaria, la recomendación oficial pues fue trasladar en la medida de lo posible a todo el personal o las actividades de las compañías a modelos remotos como el home office. Y déjenme decirles que muchas de estas pymes se están enfrentando a este desafío con mucho temor, con mucho miedo del saber si realmente están trabajando, si realmente están siendo productivos. Quizás trabajar desde casa durante toda esta pandemia, pues también ha sido un reto, pero ha sido una oportunidad para poner a prueba y dejar a un lado estos miedos que como empresas tenemos que ir superando, porque esto es, como muy bien ya hemos escuchado, es la nueva normalidad y esa nueva normalidad es en la que todos nos tenemos que ir adaptando. Sin embargo, pues es importante que las pymes tomen esta crisis sanitaria como una oportunidad para poder medir su nivel de flexibilidad, se los decía hace un momento, y que los esquemas de trabajos sean una excusa, ese nuevo esquema de trabajo home office o remoto sea una excusa para que esos negocios vean si pueden adaptarse a situaciones como esta o situaciones críticas. Y así como estas pueden venir muchísimas, no sabemos qué tanto pueda pasar. Recordando un poco de este antecedente, en el 2007 la inundación, igual muchas empresas se vieron afectadas. A mí me ha tocado platicar con personas que hasta el día de hoy, empresarios de pymes aquí en Tabasco, hasta el día de hoy no se recuperaron, no se recuperan. Muchos lo siguieron intentando, pero pasa algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, que lo siguieron intentando con los mismos métodos, con los mismos modelos de trabajo. Y hoy tenemos tanta información como la que estamos platicando, como la que se ha estado compartiendo en internet, en conferencias, en webinars, y aquí como la UJAT lo está haciendo, dando esta pauta para que todos los empresarios y emprendedores se preparen para esa nueva normalidad. Entonces, aquí la tarea es que como pymes tenemos que cambiar las metodologías, tenemos que cambiar absolutamente todo a otras formas de trabajar. Y si logran ofrecer sus productos y servicios a través de canales digitales o a distancia, poco podrán detenerlas en el futuro. Si las empresas que ya están teniendo experiencia a través de canales digitales, plataformas, redes sociales, tiendas en línea, si ya tienen esa experiencia, entonces este es el momento para que pongan a prueba y pongan a creatividad en su máximo esplendor todo ese talento que tienen dentro de sus empresas para poder salir fortalecidos. Entonces, ahí ya tienen ustedes un punto, ¿no? Ya tienen una ventaja competitiva que los hace ser parte de la nueva normalidad. Y será una habilidad útil que podrá seguir teniendo beneficios en muy largo plazo. Ahora, ¿cuál es el panorama de otras pymes? Que muchas pymes no tenían en su estrategia, en su estructura, la digitalización. Yo he conocido dentro de mi trabajo de consultoría como consultor, muchas pymes no quieren invertir en redes sociales, en una página web, en una plataforma. Entonces, hoy las pymes que no quisieron invertir o que no han destinado un presupuesto, aunque sea muy mínimo, para esta transformación digital, son las pymes que están sufriendo, son las pymes que están teniendo pues el reto doble ante todos estos efectos post-COVID que vamos a tener. Y los retos no solamente son los que se dieron durante la contingencia, los retos más creativos y los que realmente van a poder sacar eso competitivo que tenemos como personas, como empresas, son los efectos post-COVID que están por llegar, porque tenemos que adaptarnos a todos los protocolos que la autoridad está implementando. Entonces, aquí es un llamado muy atento
a todos los empresarios y emprendedores que entonces tenemos que poner mucha atención en cuáles van a ser mis estrategias para vender, cuáles van a ser mis estrategias para aprender. También tenemos que buscar estrategias, no solamente, ahora ya nosotros tenemos, o ustedes como estudiantes, tienen que ir por la información, tienen que ir por ese conocimiento. Lo mismo con las empresas, tienen que ir, las pymes tienen que ir ya hasta el cliente. Antes, o siempre, la mercadotecnia habla de que como empresa, como pyme, tenemos que ir al consumidor mediante estrategias de ventas, promociones, publicidad. Bueno, ahora es un llamado para que se haga 100% digital. Y estas estrategias se tienen que dar de manera diferente, disruptiva. Hay que recordar que la mercadotecnia no solo promociona productos y servicios, también tiene funciones en el desarrollo de habilidades profesionales para lograr operaciones de trabajo eficiente y funcionales en tiempos de crisis. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les hago este recordatorio? Porque estuvimos hablando de que vamos a valorar el talento humano, vamos a implementar maneras remotas de trabajar. Entonces, la mercadotecnia también tiene función ahí. ¿Cuál es la función de la mercadotecnia en el rubro del talento humano? Bueno, es toda esta comunicación interna que debe haber, que tiene que ser fortalecida en este tiempo para que podamos lograr las estrategias que se van a ver afuera de manera externa. Y ahora sí, vamos a iniciar con las estrategias de mercadotecnia COVID. ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo que aplicar para poder salir a vender, para que yo pueda salir fortalecido durante esta nueva normalidad? Y sin duda la pandemia nos ha confrontado a todos con un desafío de dimensiones absolutamente gigantescas. El coronavirus solamente está haciendo una prueba para las pymes. Sabemos que está cobrando mucho, pero el reto comercial, las pymes lo tienen que tener muy en cuenta, ¿no? ¿Cómo vamos qué vamos a hacer, qué vamos a estar trabajando? Y eso es un desafío en absoluto. No escapan las personas que se dedican a la mercadotecnia, los mercadólogos tienen que tomar mucha atención ahí sobre cuáles van a ser las nuevas demandas laborales. No solamente las pymes tienen que tomar en cuenta las estrategias, sino nosotros como profesionales también tenemos que saber qué nuevos servicios, qué nuevas tareas tienen que explotarse. El marketing digital hoy está siendo una de las áreas más demandadas por las empresas, entonces ahí tienen pues una opción, una luz verde, tienen una esperanza para todas aquellas personas que buscan trabajo, que buscan empleo como freelancers, como colaboradores externos. Son muchas las oportunidades que hay, pero nosotros tenemos que ir a buscar esas oportunidades, ¿no? Al inicio les decía que los retos que hoy tenemos son oportunidades para poder ser creativos en medio de esta crisis. ¿Qué es lo que tienen que hacer las pymes? Estrictamente, se los digo, es cambiar el posicionamiento de la marca. Tenemos que cambiar absolutamente todo. Si se puede cambiar quizás un poco toda la reestructura visual, también es válido, siempre y cuando se haga un análisis de qué tanto alcance quiero tener. Y por ejemplo, aquí hay un punto interesante de China. Algunos restaurantes chinos han utilizado, por ejemplo, el coronavirus para posicionarse como servicios 100% en línea y enfocados, por ende, plenamente al delivery, al servicio al cliente. Hoy vemos actualmente cómo muchas empresas pues tuvieron que llevar su servicio hasta la puerta de la casa del consumidor, pero muchas empresas o muchos negocios muy pequeñitos de la colonia, de nuestra localidad, pues hicieron un esfuerzo para hacerlo porque no estaban acostumbradas. En cambio, muchas empresas en Tabasco pues ya tenían este servicio. Entonces ellas, ¿qué pudieron haber hecho? Refortalecer este punto, y aquí el reto es para las pymes, ¿no? Cambiar el posicionamiento y ahora pues ser una marca que te lleva hasta la puerta de tu casa, hasta las manos
el producto o servicio que tú estás adquiriendo. Esa es una estrategia que tienen que llevar a cabo todos para el rubro de ventas. En todas las industrias pueden aplicarse, quizás en algunas no tenga la flexibilidad, pero hay maneras digitales de poder hacerlo. Otro punto que las empresas tienen que hacer, otra estrategia que pueden aplicar es modificar el modelo de negocio, que tanto trabajo cuesta poder detectar cuál es el modelo de negocio. Quizás a muchas personas les cueste identificar, bueno, cuál es la forma en la que yo estoy vendiendo, cómo lo he hecho, y otras que me ha tocado también dentro de mi experiencia, que no saben cómo es su modelo de negocio, simplemente pusieron el negocio, pusieron la empresa, la pyme y listo, a vender. Entonces, sí es importante, sí es es algo vital tener en cuenta cuál es mi modelo de negocio para que yo lo pueda modificar adaptado a todo el contexto está en el que estamos. Antes del coronavirus, China ya era marketplace online, eran los vendedores más importantes en Internet en todo el mundo. Todo es Made in China. Y tras la cuarentena forzosa impuesta por las autoridades, el e-commerce o el comercio electrónico del Made in China ha ganado aún más poder. Imagínense qué tantas ganancias, imagínense qué tanto han podido salir adelante los chinos. Y en China fue donde la afectación más grave de todo este virus. Y aquí es un mensaje para que pues igual hagamos conciencia y seamos responsables, porque también es una responsabilidad que como empresarios debemos hacer, que hay que llevar a la tecnología, hay que llevar a las tendencias, todas las estrategias que tengo que implementar en mi trabajo, en mi forma de vender. Y es momento de que las marcas no se desconecten para nada ni por completo de sus clientes, ya que tienen la oportunidad de cambiar este modelo y hacerlo de manera masiva. Esa es la ventaja que el Internet nos da, de que si yo cambio mi modelo de negocio, por ejemplo, si yo soy una empresa que vende en punto de venta, que tengo una tienda, pero mi producto sí se puede vender en Internet, entonces tengo que cambiar esta forma, a eso vamos a llamarle, tengo que modificar el modelo de negocio y no solamente voy a llegar a mi mercado local, si soy una empresa tabasqueña, si vendo un producto local tabasqueño, alguna artesanía, salsas, etcétera. Entonces, la ventaja que me da modificar ese modelo es que no solamente me voy a quedar aquí en el mercado local, sino que voy a tener exposición a nivel masiva, y eso lo da la flexibilidad de que yo decida adaptar mi modelo de negocio. La digitalización y el marketing a nivel operacional es una de las estrategias que sin duda tenemos que aplicar como pymes. Es el reto que pues hoy todos estamos enfrentando, esta digitalización. Y en esta digitalización entran ventas, clases, todo. Créanme que ha sido un reto para todos, por muy tecnológicos que seamos, por muy millennials que seamos. Siempre cuesta trabajo adaptarse. Siempre hemos escuchado esta frase que pues adaptarse al cambio siempre va a costar un poco de trabajo, pero lo estamos logrando, estamos viendo resultados que están favoreciendo a todo el mercado económico. Entonces tenemos que seguir buscando estrategias, tenemos que buscar ese punto amable que las pymes deben de llevar a cabo. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, sin duda. Hoy tenemos una necesidad y la necesidad es conectarnos, la necesidad es tener ventas, la necesidad puede ser la que tú tengas en este momento. Y quizás, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy coloquial y retórico a lo que estamos haciendo en este momento. La UJAT tenía una necesidad de llevar a cabo la semana de mercadotecnia, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología, gracias a todas estas plataformas digitales, se está llevando a cabo. Entonces, lo mismo, las empresas tienen que hacer de manera paulatina este desarrollo digital. Hoy vemos como muchas empresas que vendían, quizás antes vendían
artesanías, hoy están haciendo también artesanías, pero ya en cubrebocas, en caretas, y así como este ejemplo, ustedes pueden saber muchos de los que vemos en Internet. En China ganó muchísimo peso durante la cuarentena en el plano marketero las ventas a través de videos y en directos o live streaming. Esa es una oportunidad que ustedes también tienen para poder explotar. Exploten todas las herramientas que les están dando. Por ejemplo, Google, mediante Gmail, antes no estaba a la mano abierta la sala de Google Meet. Bueno, entonces, ¿qué hace Google? Va adaptando su servicio para que todos puedan tener una conexión más preferencial y sobre todo masiva. Entonces, hay que aprovechar al máximo estas plataformas. Y también el ejemplo está que en este país afectado por el coronavirus echaron mano de esta técnica no solo las marcas con ADN puramente digital, sino también hubieron empresas adscritas a ramos más tradicionales como el automovilístico. Quizás se escuche, bueno, es que ¿cómo voy a vender un automóvil? ¿Cómo voy a vender un inmueble a través de Internet? Ya eso lo veíamos quizás en tiempos muy pocos, que ya se estaba dando. Entonces, igual esta industria es muy noble para poder llevar sus ventas por Internet. Otro reto que las pymes tienen ante el mercado, ante el consumidor, y nosotros como consumidores tenemos es qué tanta confianza tengo por comprar por Internet. Muchos, y yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, que la mayoría hemos comprado por Internet. Cuando apenas estaba siendo el auge del Internet y las compras, el Marketplace, Mercado Libre y todas estas plataformas digitales, pues ciertamente sí hemos comprado con inseguridad, con desconfianza. Y esto se los comento como parte de mi experiencia. Cuando yo empiezo a comprar por Internet, pues sí, efectivamente, tenía una inseguridad. Primero, que si el producto iba a llegar. Segundo, si no me iban a robar mi dinero. Tercero, si realmente iban a encontrar mi domicilio. Y cuarto, si lo que estoy comprando es lo que voy a recibir en mi casa, ¿no? Medidas, tallas, tamaños, ¿no? Eso es un reto que las pymes hoy están poniendo a prueba ante el consumidor, y nosotros como consumidores estamos superando ese reto de la inseguridad, de la desconfianza, y darle todo nuestro apoyo y todo nuestro esfuerzo a la digitalización mediante el marketing a nivel operacional. ¿Por qué a nivel operacional? Porque las operaciones que se tienen que hacer hoy en día en las pymes tienen que ser digitales. Las ventas están siendo de manera digital. Los mercadólogos siempre escuchamos de que la era digital, la mercadotecnia digital y todo lo que tiene que ver con Internet era lo de hoy, pero realmente, y siendo sinceros, no estaba haciendo lo de hoy, estaba haciendo lo de ayer, porque hasta antes de que llegara el coronavirus, pues no se estaba aplicando como tal un marketing digital, un marketing en redes sociales, un social media, no se estaba desarrollando como debe desarrollarse y como lo estamos viendo hoy. Entonces, hoy es el tiempo, estamos en todo este tiempo de realmente tomar en cuenta que la tecnología, las tendencias de mercadotecnia tienen que tomarse en serio, y en serio a nivel operacional. Con esto no quiero decir que un negocio netamente físico no puede ser rentable, no nos confundamos en este punto, sino tiene muchas probabilidades de desaparecer. Si mi negocio no se digitaliza, si mi negocio no empieza a trabajar con estrategias digitales, probablemente pueda yo desaparecer. ¿Y cómo voy a desaparecer? Viendo ventas bajas, viendo que realmente por más de que yo esté con todo el protocolo de seguridad en mi punto de venta, no voy a vender. Entonces pues eso me va a quitar algo interesante que hablábamos desde un inicio, ¿no? La motivación para poder continuar. Cuando se habla de digitalizar un negocio, se hace referencia a todas aquellas acciones de tecnologías y estrategias que hagan uso de métodos digitales para hacer más eficientes las operaciones de rutinas y de una organización, para que podamos generar las tareas de incremento a la productividad
y los resultados de la misma. Esto de la productividad tiene que ser a la de sí. Entonces tenemos que ser productivos y subirnos al tren de la tecnología, subirnos a esta tendencia, porque aquí está el punto a favor que las pymes están teniendo. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la digitalización? ¿Cómo me favorezco como empresario, como empresa? Uno es la reducción de los costos de producción. Evidentemente, quizás mi producción va a tener pues, se va a ver favorecida mediante la digitalización, dependiendo de la naturaleza del negocio. Ahí ya ustedes tendrían que analizar, valorar si mi negocio pues, puede ir reduciendo los costos de producción. Dos, depender menos de condiciones externas. Por ejemplo, no estamos en oficinas, no estamos en ese taller. Si la empresa y la flexibilidad de lo que yo hago, de lo que yo produzco, puede llevarse a un taller a domicilio o con colaboración de este tipo, bueno, entonces aquí veremos un impacto positivo dentro de las condiciones externas. Un punto importante que me gustaría expresar es que al no estar en una oficina, la empresa gana. ¿Cómo va a ganar? Bueno, ahorrando luz, ahorrando servicios, luz, agua y todos estos servicios que dentro de un plan o dentro de las inversiones del balance financiero se ve muy favorecido, ¿no? Todas las condiciones externas, no tenemos que pagar luz, no tenemos que pagar agua. Eso es un punto a favor que la digitalización nos está dando. Incluso la depreciación de mi equipo de trabajo, si mi trabajo es de oficina, tengo los equipos de computadoras, bueno, entonces esos equipos, si las personas que decidieron irse a trabajar a casa están trabajando con su material, si yo como estudiante estoy trabajando con mi equipo, bueno, entonces es un punto a favor para la organización, ¿no? Que está evitando las condiciones externas. Y además de esto, que el impacto positivo también es para uno como individuo, ya que nos evitamos las aglomeraciones y aquí estamos también cuidando todo el talento humano, lo que hablábamos en el tema anterior, ¿no? ¿Cómo valoro yo a mi talento humano? Bueno, pues dando estas facilidades, estas preferencias para que puedan trabajar en sus condiciones particulares en domicilio. Una empresa que demora en evolucionar para encajar en las necesidades de su mercado tiene muchas probabilidades de desaparecer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la pyme ya se tardó mucho y hasta hoy no logra o no toma la iniciativa de digitalizarse, entonces aquí probablemente tengamos problemas de desaparecer, de estar en quiebra, de ver números rojos, y eso es lo que no queremos que pase a nivel Estado, a nivel económico. ¿Por qué? Porque sabemos que las pymes son el motor y son los que más aportan a la economía del país. Otro punto también como ventaja de la digitalización es creo que alguien tiene abierto su micrófono. Gracias. Bueno, les decía que otro punto como ventaja de la digitalización son las relaciones duraderas con los clientes. Estrechamos ese vínculo tan directo con los clientes porque hoy somos clientes tecnológicos, somos clientes virtuales y es ahí donde tenemos que mirar, ¿no? Mirar a la tecnología, mirar a través de relaciones muy vinculadas a la persona. Y esto a mí me va a dar una ventaja competitiva para poder desarrollar estrategias realmente personalizadas y de acuerdo a los comportamientos, a las exigencias, a los gustos de mi consumidor. Generar clientes y mantenernos contigo son dos procesos diferentes. Una es, ok, ya tengo el cliente, ya lo generé, ya lo tengo cautivo. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer para que ese cliente se pueda volver fiel y leal a la marca?
todo eso se da mediante la digitalización de cómo yo doy seguimiento a estos clientes. Tenemos que crear una metodología con estrategias, campañas que más adelante les voy a platicar. Y en el medio digital, las acciones pueden realizarse por medio de contenidos producidos especialmente para clientes. Y otra estrategia que igual las pymes tienen que implementar es los estímulos a nuevas adquisiciones con atractivos. Es decir, si yo vendo material de protección personal, los EPP, entonces, bueno, pues creo o le doy un incentivo a mi consumidor, a mi cliente, ¿no? de este servicio. Un producto añadido de manera adicional a lo que yo estoy vendiendo. Y esto realmente siempre va a ser una de las estrategias tradicionales y de las favoritas en los consumidores. Al cliente siempre le gusta escuchar varias palabras, entre ellas la palabra mágica que el cliente quiere escuchar es la palabra gratis. Entonces, valoremos también todos estas directrices. No quiere decir que vamos a regalar nuestro trabajo. Igual, aquí creo que me voy a adelantar con decirlo, pero es el momento donde menos tenemos que regalar nuestro trabajo, regalar productos y servicios, porque realmente son tiempos donde nosotros tenemos que valorar lo que tenemos, valorar lo que hacemos y lo que somos para que podamos sobrellevar toda esta nueva normalidad. Otra estrategia o técnica que tienen que hacer dentro del punto 3 de relaciones duraderas con los clientes es tener mayor visibilidad a los clientes con la producción de casos de éxitos y testimonios publicados en el sitio web o blog. Váyanse a preguntarle a su cliente, a su consumidor, a su estudiante, qué tan satisfecho está con el servicio que le están dando, qué tan contento está con el seguimiento de manera digital que han hecho están, ¿no? Tenemos que buscar esa información, tenemos que buscar datos, tenemos que buscar números, opiniones, argumentos, para que con toda esa información nosotros podamos desarrollar la estrategia, la técnica de manera personalizada al cliente. Estas son las ventajas de la digitalización. Hablábamos que la digitalización es el reto más grande que las pymes están teniendo durante este proceso mercadológico en medio de la pandemia. Ahora, ¿cómo digitalizar o cómo digitalizo un negocio efectivamente desde la práctica? No solamente voy a digitalizar mi negocio escuchando, viendo estrategias, ¿no? Sino tenemos que llevarlo a la práctica. Para empezar, el uso de las nuevas tecnologías y procesos deben estar impresos en la mente de los que dirigen el negocio. Si yo soy una persona que, ok, digo, sí, vamos a digitalizar, vamos a crear estrategias digitales, pero si yo como empresario, si yo como empleado no tengo el chip y no tengo mi confianza en todo este proceso digital, bueno, entonces creo que ahí, por más de que yo jale a mi equipo, por más que yo cree capacitaciones de motivación, ¿no? Entonces no vamos a poder trabajar de manera adecuada en este nuevo proceso de la digitalización. Hay que tener objetivos y metas claras de lo que se quiere y se aspira con la digitalización. Es imprescindible, muy, muy importante para acceder a las oportunidades de la transformación digital. Lo primero que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer como empresarios, como pymes, es diseñar una estrategia digital. Y esto debe pasar por diferentes enfoques. No vamos a hablar a profundidad de lo que es la transformación digital, pero sí les quiero decir que cuáles son los puntos estratégicos que tenemos que tomar en cuenta para poder digitalizar. Si yo reviso estos puntos que tenemos en pantalla, bueno, entonces voy a tener la pauta y la información de qué tan preparado estoy para poder posicionarme como un negocio realmente fortalecido durante esta pandemia. Los puntos que tenemos o los enfoques que hay que tomar en cuenta es el enfoque estratégico, mirar hacia las acciones administrativas, operacionales y de gestión que irán alineadas con los nuevos objetivos. Ahí tenemos nosotros que tomar en cuenta mi personal administrativo, mi personal que opera, mi personal, cómo está alineado al objetivo. Yo tengo que alinear absolutamente a todos hacia esa estrategia. En el enfoque económico,
todas las nuevas rutinas y procesos de trabajo para asegurar la rentabilidad y sustentabilidad de las estrategias. ¿Qué tanta capacidad económica tengo para poder soportar o poder costear una estrategia digital? Es fundamental que revisemos todo nuestro balance financiero, qué tanta capacidad tengo yo de digitalizarme. Quizás no puedo crear un software o un equipo muy avanzado de CRM, dependiendo de la naturaleza del negocio, pero sí puedo digitalizarlo a través de redes sociales. Hoy Facebook, la mayoría de las redes sociales también aplicaron estrategias de ventas, creando las marketplaces, y así como las redes sociales, plataformas digitales se activaron para poder darle la mano a todos los microempresarios. Otro enfoque también que tenemos que tomar en cuenta es el entorno. El entorno, aquellas condiciones y operaciones culturales y de ambiente de trabajo que faciliten las nuevas filosofías. Sí es importante que veamos, ¿no? Qué tan preparados están de manera psicológicamente mi equipo, cómo estamos, o de manera personal, como jefe, como líder, qué tanta confianza tengo en esa nueva normalidad. Para que esa nueva normalidad la llevemos al enfoque de la cultura digital, tenemos que tomar como cultura la digitalización y las nuevas plataformas, porque ya que más que técnicas o herramientas, es una mentalidad que se debe formar para pensar en digital en todo momento. Ahí tienen un llamado para todas las pymes y también para estudiantes. Tenemos que pensar de manera digital. Es una cultura que llegó para quedarse. Decíamos hace un tiempo, bueno, que todo era digital, pero realmente no se estaba explotando. Hoy, a fuerzas y por necesidad, lo estamos llevando a cabo. Permíteme un segundo. Hay que seleccionar las plataformas web con las que yo voy a trabajar. No hay digitalización sin una plataforma web. Así de simple. Es el punto o es el primer paso que tenemos que hacer, quizás una plataforma web. Les decía, bueno, entonces si yo no tengo capacidad para crear una plataforma web, una página, bueno, puedo crear o puedo apoyarme de otras alternativas, y ese es el elemento visible de tu organización al mundo digital. Créense una página web. Hoy vemos plataformas realmente en versiones gratis, versiones pagadas, pero bueno, aquí la recomendación y sugerencia es que se asesoren y busquen esta ayuda para poder digitalizar sus negocios. Es fundamental la creación de un sitio web fuerte y robusto para que a través de varias técnicas de SEO y con herramientas como un CMS, que es la administración de todo este negocio digital, y todo esto nos pueda generar autoridad en Internet y sea el corazón de tu proyecto en la red. Disculpen, estaba tomando agua. Bueno, entonces estamos hablando de que ustedes tienen que, como empresarios, como pymes, tienen que ya ir pensando realmente cuáles van a ser mis plataformas en las que yo voy a estar trabajando, cuáles van a ser mis herramientas digitales con las que voy a tener. Entonces, ya es el momento para que vayan implementando todo este plan. Y otro punto igual, que es un reto que las pymes tienen que superar, es capacitar a tus colaboradores, crear equipos efectivos que puedan ayudarte en redefinir los procesos, identificar problemas y generar los cambios para transformar el negocio. Es de suma importancia que yo capacite a mis colaboradores mediante esta cultura digital. Si yo no capacito, o si yo no les doy las herramientas que ellos necesitan para trabajar en esta nueva normalidad, vamos a llamar digital, entonces probablemente por muy bueno que yo haya hecho el plan digital, poco va a funcionar porque no les estoy dando estas herramientas. Lo que debes hacer es detectar y crear equipos efectivos que puedan llevar, ¿no?, todos estos procesos que las pymes están desarrollando. Igual hay que optimizar la experiencia del cliente. La buena noticia es que esto ya no es tan complicado.
Utilizando herramientas como el Big Data o el Big Data, es posible conocer y hasta predecir comportamiento de tus clientes potenciales. En Internet hay muchísimas plataformas que les pueden ayudar para buscar o para recabar información que las empresas necesitan para crear estrategias, herramientas, tonos comunicativos también. Por ejemplo, si voy a crear una publicidad, ¿de qué manera voy a dirigirme a ellos? Entonces tengo que buscar esa información, esos datos, y la voy a transformar en información. Y esa información yo la voy a traducir en estrategias. Ahora, de manera rápida, una herramienta muy útil para la optimización de la experiencia del cliente son los hashtags. Los hashtags realmente desde su origen han sido bases de datos que se han creado para eso, para saber de qué está hablando la gente, qué está haciendo, qué los mueve, qué los motiva, qué les gusta, qué los disgusta. Entonces, ahí en Internet ya hay herramientas, ya hay plataformas que concentran toda esa información a través de etiquetas o bases de datos llamadas hashtag. Ahora, ¿cuál es el panorama nacional ante las empresas digitales? Es la ropa y la comida lo más vendido por Internet en México en tiempos de COVID-19. La pandemia borra toda esa desconfianza en compras en línea. Ciertamente, lo decía yo hace un momento, que uno de los retos que como consumidores que teníamos, y digo teníamos en tiempo pasado, era eso, la desconfianza de comprar en línea. Pero hoy, por necesidad, por seguridad y por salud, rompimos con esta desconfianza de comprar en línea. Y la ropa y la comida fueron los más beneficiados. Y la comida sabemos que es un hecho, pero bueno, también tenemos un punto a favor de que la industria textil, las personas que se dedican a vender ropa, cosméticos y todo lo que tenga que ver con moda, ahí tuvieron y tienen la oportunidad para poder echar a andar sus negocios de manera profesional y digital. ¿Cuáles son los productos con mayor demanda en línea? El 40% es la comida. Déjenme, antes de enlistarlos, bueno, ya ustedes lo están viendo, pero los porcentajes que ven aquí no van a dar el 100%, porque dentro de la investigación que la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO por sus siglas, hizo, bueno, yo como persona, como entrevistado, elegí varios reactivos, entonces por eso no da el 100%. Solamente como aclaración, por si vemos que hay números mayores. El 40% comida, el 30% la moda de los productos con mayor demanda, igual el 28% de supermercados, el 26% aseo del hogar y el 24% los productos electrodomésticos fueron los productos que más demanda han tenido en línea. Y esto no quiere decir que antes tenían esta demanda. Quizás el supermercado, bueno, estamos acostumbrados todos a ir a la tienda, a elegirlo, y el porcentaje que hoy vemos con el 28% de un supermercado era casi nulo a lo que antes existía. Y aquí vemos en este comparativo como panorama para que ustedes tengan idea de cuáles son los negocios con oportunidad y ventaja para poderlos llevar a la realidad. En cuestiones de servicios, ¿cuáles son los servicios que han tenido mayor demanda? Vemos 55% los bancarios. Ya conocíamos que los bancos a través de su banca móvil pues tenían estas operaciones, pero hoy es más la necesidad de poder hacer los pagos, de poder transferir, ¿no? Y incluso las pymes también se han apoyado de estas bancas móviles. El 51% la telefonía móvil, todos los servicios que tengan que ver con telefonía, el 47% los pagos de servicios. Estoy seguro que aquí la mayoría hicimos pagos de servicios a través de manera digital. En lo particular, yo antes ya estaba yo en este punto de la digitalización a través de los pagos domiciliados. Entonces, es un punto muy a favor que ustedes como consumidores y también como pymes pueden llevar a cabo para evitar salir si es que queremos continuar cuidándonos. Y aquí igual es la ventaja que cada pyme tiene para cuidar a su talento humano. Y por último, pero no menos importante, el 31% lo tiene la movilidad urbana, ¿no? Los servicios como Uber, Cabify y todos los transportes privados de servicio
de transporte han tenido un incremento, a pesar de que en Tabasco han tenido restricciones o anteriormente no tenían ese voto de confianza. Hoy es una necesidad y yo estoy seguro que va a seguir siendo uno de los servicios con mayor demanda por la exclusividad y sobre todo el cuidado de la salud que va a tener, porque la gente hoy no va o va a usar el servicio de transporte público con mucho temor. Esto es parte del panorama que las pymes y todo el país ha tenido en cuestiones de demanda de compras online. Recuerden que todo esto es un reto que las pymes están enfrentando. Ahora, ¿cuáles son los tips de mercadotecnia que como profesional de esta área les puedo dar? Hay que analizar las campañas de mercadotecnia de la empresa. ¿Qué campañas estoy implementando? ¿Qué campañas tenía yo pendientes para poder llevar a cabo las ventas? Si yo analizo mis campañas, voy a evitar una afectación en la cadena de suministro, tal y como sucedió con las compras de pánico de papel higiénico. Sabemos que de manera inusual o inexplicativa se dieron compras de pánico, pero eso se debió a una campaña mal enfocada que casi nos dijo, vayan a comprar papel porque se va a acabar. Entonces la campaña no se enfocó o no la recibimos de manera adecuada, se malentendió, se tergiversó la información. Y sí es importante que yo analice mis campañas como empresa. ¿Qué estoy haciendo yo con esta campaña? Por mucho de que yo la desarrolle, si a mí me gustó, no quiere decir que a los demás también les va a gustar. Otro tips que les doy es evaluar imágenes y los mensajes, el lenguaje y el tono de voz. Se los decía hace un momento, el tono comunicativo con el que yo me estoy dirigiendo, no tanto de manera auditiva, sino el tono con el que estoy dando a conocer mis mensajes. Toda la estrategia de comunicación debe de tomar en cuenta el impacto cultural de la situación de tus clientes. Y dentro del mercado pueden existir muchos estados emocionales de miedo, todo lo que hemos visto, las crisis de ansiedad. Entonces sí hay que ser muy pues minucioso en el estudio de cómo voy a dirigirme yo a mi cliente, a mi público, mi mercado meta. Y esto puede construir mensajes que muestren sensibilidad y empatía con la situación actual y tomar en cuenta las nuevas situaciones del consumidor. Hay que ser muy empáticos también con los mensajes que voy a dirigir. El otro tips es ajustar las campañas y los tiempos. Por ejemplo, si yo tenía planeada una campaña antes de que iniciara la cuarentena de cierto producto que era típico o un producto de temporada, un producto que era de playas o de verano, entonces, bueno, tengo que ajustar esas campañas a lo que hoy, lamentablemente el contexto es totalmente diferente, tengo que ajustar esa campaña. Existe algo que se llama la tropicalización de estrategias, no tanto la tropicalización como tal, pero si ustedes investigan pueden tener idea de cómo yo puedo ir tropicalizando mis productos, mis servicios para el contexto post-COVID en el que estamos inmersos, ¿no? Ahora, igual otro tips es tener una mentalidad positiva, pero no caer en lo insensible, siempre y cuando yo pueda tomar mensajes que motiven a los demás y esa motivación va a estar de manera personal. Si yo soy una persona motivada, obviamente tengo que replicar esta motivación hacia los demás. Hay que esforzarse a lo máximo por mantener una actitud positiva y mostrar a sus clientes que estás ahí para ellos o dar esperanza para el futuro. Pero eso sí, hay que tener muchísimo cuidado y hay que evitar dar una percepción de ser insensible o minimizar la escala de la pandemia y de su impacto. Ejemplos de redes sociales de empresas, hemos visto que quizás o ustedes hayan detectado alguna o algún perfil social de empresa que no haya tenido esa sensibilidad ante la pandemia o minimizar los efectos. No hay que hacerlo, hay que realmente ser muy sensibles teniendo y compartiendo esta mentalidad positiva, ¿no? Para que nosotros podamos tener una presencia en redes sociales muy positiva. Y esa presencia en redes sociales la vamos a hacer
adecuada, si yo estoy siguiendo estos puntos, si yo analizo, si yo evalúo, si yo ajusto, si yo estoy motivado y tengo un plan de retención. Otro tips que también es muy efectivo y ya se estaba pasando a los medios de comunicación y de mercadotecnia tradicional es el mailing. Quizás aquí, no lo sé, quizás al final me gustaría que me compartieran cuántos han usado el mailing, cuántos han creado campañas de mailing, quiénes han recibido, quiénes toman en cuenta estos correos electrónicos. De manera personal, durante esta pandemia sí he activado los mailings, son muy buenos. Ya hoy tenemos la ventaja de que si a mí me llega un correo electrónico, inmediatamente lo reviso a través de mi dispositivo y esa es un tips que ustedes también pueden iniciar. Hay plataformas que hacen muy amigable, hay plataformas que hacen muy intuitivas este correo, son las campañas de email o mailing. Por ejemplo, les doy una plataforma que se llama Mailchimp. Es una plataforma que hace muy padre y de manera creativa los correos sin verse invasivo, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta estos permisos que como empresa, como ente comercial, tenemos que tomar en cuenta para no caer en el spam o mandar a correos no deseados. Y luego esto nos va a dar la ventaja de mejorar los canales de comercio electrónico. Si yo ya mandé un correo electrónico con la oferta, con la ventaja, con mi producto que estoy vendiendo durante esta pandemia, bueno, entonces voy a ir mejorando mi canal de comercio electrónico porque en ese correo puedo mandarlo o redireccionarlo a mi plataforma principal, llámese página web, llámese red social o el perfil que ustedes hayan activado como página principal. Y el otro tips que también les doy muy de la mano con lo que hablábamos al inicio es proteger a tu equipo y mantenerlo informado. Si yo voy a crear algo, si yo estoy activando este protocolo, informen absolutamente todo a su equipo. Eso es parte del valor que le doy a mi equipo como parte de este talento humano. En esos momentos hay que cuidar al equipo de trabajo, ya que es lo más importante. Hay que protegerlos y hay que permitirles poder trabajar desde casa. Hay que ser flexibles también, hay que ser humanos en este punto. Quizás la cuarentena y el confinamiento se dio de manera obligada, pero si más adelante también veo la oportunidad de activar un plan como este, bueno, también hay que tener esa flexibilidad. Aún así, las autoridades lo dicten de manera obligatoria como empresa y tomando en cuenta las ventajas que me da la digitalización a través del uso de oficinas en casa, bueno, vale la posibilidad de activar planes de home office. Okay. Ahora, el panorama del nuevo consumidor, ¿no? Ya hablábamos que ya rompimos la desconfianza para poder consumir en redes sociales y el nuevo consumidor tiene tres puntos fuertes. Se refuerza la economía local gracias a un perfil de consumidor más concienciado. Entonces, el consumidor ya tiene más información, ya tiene más puntos que lo hacen tomar la decisión de qué producto sí y qué producto no. Entonces, aquí esto es o parece un arma de doble filo porque tengo que ser muy fino en la información, en los datos que tengo que trabajar para poder llevar a manos del consumidor lo que ellos están demandando. Otro punto es que el consumidor post-COVID se centrará en el ahorro, estará más digitalizado y priorizará la compra de productos frescos y saludables. Aquí el llamado es para los negocios que se dedican a la alimentación. Por ejemplo, la vida saludable ya será una prioridad para todos los consumidores, quienes aumentarán el consumo de alimentos frescos y saludables. Estos tres puntos son los que tenemos que tomar en cuenta como pymes, como emprendedores, para poder crear estrategias, campañas, técnicas de venta ante este nuevo consumidor llamado pues consumidor COVID, ¿no? Las técnicas que ustedes como emprendedores y empresarios o directivos tienen que tomar en cuenta para vender tras la contingencia tienen que ser respecto a la comunicación. El marketing no debe ser oportunista, sino hay que utilizar mensajes que
En primer punto, muestren las promociones que serán imprescindibles, las promociones que yo sé que le va a dar valor a mi cliente, no solamente vender por vender, sino realmente vender algo que le esté dando una ventaja, que le esté solucionando un problema a ese consumidor. Hoy todos tenemos muchos problemas existenciales, tenemos problemas de demandas, traemos este punto de la seguridad, de mantenernos sanos. Entonces, aquí tenemos nosotros que ver de qué manera yo le doy esa emoción, esa experiencia a mi consumidor. Hay que aportar contenido y reputación, ¿no? El contenido que yo voy a aportar en redes sociales tiene que aportar reputación a mi marca, pero también reputación y valor hacia el consumidor. Y la otra técnica es que apuesten todo por la comunicación transmedia con gran relevancia del video corto. ¿Qué es la comunicación transmedia? Bueno, es la producción de videos, de comerciales, infocomerciales, y esto les va a dar la diferencia en redes sociales si es que aquí estamos aplicando la estrategia. No solamente llenar el timeline o redes sociales de imágenes, 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 o de fotos de mi producto o servicio, sino también hay que ser creativos. De igual manera, por ejemplo, si tú me estás escuchando, bueno, es que, y me dices, oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo el equipo, no tengo el presupuesto. En internet hay plataformas que lo hacen de manera gratuita. Eso sí, hay que ser muy creativos, ser muy intuitivos y didácticos para poder desarrollar esto. Ya desde hace mucho tiempo existe, pero hoy es una necesidad que tenemos como comerciales, como emprendedores, como pymes, para poder tener ventaja competitiva en los negocios. Ya para ir casi finalizando, hay 10 R que me gustaría compartirles para superar la crisis y salvar a las pymes. Todas las pymes quieren ser salvadas, quieren que les den la mano, quizás muchas quieren que autoridades o dependencias les solucionen todos sus problemas, pero la realidad es otra. Entonces, también nosotros como emprendedores, como empresarios, tenemos que poner de nuestra parte. Y estas 10 R, si ustedes las analizan y las adaptan a su estilo de vida o a lo que están haciendo, creo que les van a funcionar para poder tener ventaja ante toda esta pandemia. La primera R es la rápida adaptación, que es la adaptación rápida o muerte. Si yo no me adapto, por ende voy a desfasarme de todo este punto de la digitalización. Tengo que digitalizar mi empresa, ya que es una obligación que yo lo haga, y esto me va a abrir nuevas oportunidades. La otra es, tengo que crear relaciones. De manera vital, va a reconfigurar la relación con los clientes y los consumidores, y se cuidará la sensación de amparo, la vinculación y el aporte de valor más allá del producto básico. No solamente te voy a vender un producto, no solamente te voy a dar un servicio, sino también voy a fortalecer esa relación que tú como consumidor quieres o te gustaría tener conmigo, porque todos en el ámbito digital quisiéramos que nuestra marca nos hablara, quisiéramos que nos hablara de manera personalizada. Y aquí un tip es que si tú estás vendiendo en redes sociales, en plataformas digitales, el cliente y el consumidor siempre va a querer escuchar su nombre. Entonces, personaliza cada uno de estos mensajes, y si tú haces esto, vas a poder retenerlo, vas a poder hacerlo leal y fidelizarlo, que ese es uno de los retos que las pymes tienen. Cuando hablamos de fidelizar o de la lealtad del consumidor, grandes incertidumbres podemos tener de cómo hacer, lo que hacer. Bueno, aquí les estoy dando que la relación y este vínculo emocional que creamos con nuestros clientes puede llevar a un embudo de lealtad. Esa retención tiene que ser absolutamente crítica, evitando la pérdida de clientes, lo que no queremos que pase, para que podamos reactivarnos en esa nueva normalidad, ya que tras el parón o el paro que pasó, hay que reactivar la actividad con un plan de trabajo, siempre y cuando teniendo mi plan de trabajo, no solamente lo que se me ocurra, lo que piense yo en un momento, todo esto lo tengo que llevar a escritura, lo tengo que analizar, ver
las fortalezas, hacer un FODA para saber qué es lo que puedo hacer y qué no hacer. Y esto sin duda me va a rentabilizar al negocio. Y a partir de esto, tenemos que cobrar todo, ¿no? Les decía que hoy, a través de toda esta crisis, de esta pandemia, tenemos que cobrar absolutamente todo. No se regala nada, el trabajo no se regala, ni una prueba. Entonces creo que esto tienen que tomarlo muy estrictamente las pymes, porque si lo aplican van a poder tener muchos puntos positivos para su empresa. La resonancia, hay que resonar mediante el desarrollo de mi marca, hay que ser notados, tenemos que tener una presencia en los canales que yo vaya a adoptar como medios de venta, y eso me va a dar la diferenciación inteligente eh, mediante una necesidad. Igual hay que ser, pues, tenemos que tomar como punto la risa, la comedia. En tiempos de muerte pues hace falta el humor, no solamente andar cuadrado, ser estricto, sino también buscarle el lado positivo a todo este proceso en el que estamos inmersos, llamado pues pandemia, ¿no? No perdiendo la sensibilidad y no perdiendo este punto ético que tenemos que tener como empresa. Y esto sin duda nos va a referenciar logrando la promoción y recomendación de clientes satisfechos. Hay que pedirle al cliente que está satisfecho, hay que buscarle, hay que buscarlo de manera directa, personalizándome con él para que me dé un mensaje de referencia. Y eso es lo que yo tengo que proyectar para mis clientes. Esto es lo que yo tengo que dar a conocer en mis plataformas que estoy adoptando. Y esto me va a recolocar. En una de las estrategias hablábamos sobre el reposicionamiento de marca, y todos los modelos de negocio se deben revisar para la nueva normalidad. Ya hablábamos también de que tenemos que revisar mi modelo de negocio, tengo que reposicionarme, darle un giro a mi marca, un refresh, ¿no? Ya ese es un proceso creativo que mediante un branding pues tienen que ir creando las empresas, las pymes, y eso las pymes, la ventaja que tienen aquí las pymes es que tienen esta flexibilidad para poder hacerlo. Entonces es importante que lo lleven a cabo. Y en resumen de estas 10 R, vamos a remontar, la remontada que tenemos que hacer en este regreso a la nueva normalidad. El objetivo no es salir, sino salir reforzado. Todo esto lo tenemos que aplicar en cada uno de los retos que yo como empresa, que yo como empresario estoy detectando. Y si yo aplico esto, créanme que van a poder tener muchas oportunidades que van a hacer mínimas las debilidades que pueda tener como pyme. Y ya para finalizar, quiero cerrar con esta frase: que morir o salir reforzado de la rápida adaptación, ese es el verdadero reto. Y el reto de la mercadotecnia, pues, es salir reforzado como pyme, salir con todos los atributos, las características que como pyme tenemos, pero siempre y cuando nosotros analicemos, reanalicemos y tomemos en cuenta al talento humano que antes era tomado en cuenta como recurso humano, pero hoy ya es un talento, y ese talento es el que tenemos que valorar, porque el talento es el que está poniendo a prueba todas y cada una de las estrategias y técnicas que me van a hacer superar este reto. A mí me da mucho gusto que la UJAT haga este tipo de dinámicas esta semana de mercadotecnia. Estoy muy contento de poder compartir con todos ustedes. Como decíamos al inicio, pues todas las pymes tienen retos, nosotros como personas tenemos retos, pero es de actitud y es de motivación el poder continuar en esta nueva normalidad. Les doy las gracias por escucharme, por poner atención. Les dejo mis redes sociales. Yo soy Lolo Torres en redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Estoy como @LoloTorresMX. Soy mercadólogo y un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, por todas las estrategias y tips que nos ha compartido en esta tarde. Pasaremos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Invitamos a los asistentes a participar activando su micrófono o escribiendo sus dudas o comentarios en el chat.
¿Alguien tiene una pregunta? Podemos platicar. ¿Qué les pareció? ¿De qué manera ustedes o cuál es el reto que tienen ustedes en su proyecto, en su emprendimiento, en su empresa? Si hay empresarios, igual me gustaría saber de qué manera están superando o cuál es el plan que tienen para poder salir fortalecidos ante esta pandemia. Anet Sánchez pregunta, ¿cómo comenzar un negocio con estas estrategias de marketing, sobre todo cuando un producto es nuevo? Cuando un producto es nuevo tenemos muchas ventajas, ¿no? Mi producto quizás ya tenga características, ya tenga atributos que lo hacen especial y que ese producto está solucionando problemas al consumidor al que yo me voy a dirigir. Y existe algo que yo decía en esta conferencia, es la tropicalización. Sí te invitaría yo, que creo que sí hay que ahondarse en el tema de la tropicalización. ¿Cómo puedo yo adaptar, cómo puedo flexibilizar mi producto a las nuevas necesidades que hoy están dándose en el mercado? Es la oportunidad que tienen, y la ventaja de un nuevo producto y servicio es ese, ¿no? Lo puedo ir adaptando, le puedo dar esa dirección que el mercado está exigiendo. Anet Sánchez, sí te respondí. Muy bien. Buenas tardes. Sí, okay. Perdón. Juan Manuel Morales pregunta, si bien la situación crítica de la pandemia propició y motivó el desarrollo de nuevas estrategias, comerciales, de nuevas estrategias comerciales que les van a posibilitar continuar en el mercado, desde su opinión, ¿qué alternativas deberán estar implementando las pymes para asegurar la proveeduría y abasto de materias primas y que les permitan contar con insumos y materiales cuando las empresas vendedoras de comida han tenido en repunte de aproximadamente el 40% en su demanda online? A ver, voy a reanalizar. Ok, ahí lo que yo recomiendo es analizar, si yo ya soy una pyme que ya cuenta con un plan de proveedores, dentro de mi plan de negocios, es importante que yo revise con qué elementos cuento de manera segura. Tengo que ir evaluando si mi proveedor tiene la capacidad o qué tan fortalecido continúa durante esta pandemia para que yo pueda pues tener seguro lo que yo necesito como materia prima. He conocido empresas o negocios que debido a problemas de proveedores cerraron, ¿no? Hay que asegurarnos, hay que buscar nuevas alternativas o buscar alianzas estratégicas. Una de las estrategias que pueden implementar es lo que estoy mencionando, las alianzas estratégicas, pero otro punto que igual se activa a través de la nueva normalidad es la economía colaborativa, buscar aliados que de manera directa colaboren con mi negocio, ¿no? Hay estrategias como el co-branding, la que estoy mencionando, ¿no? Con las economías colaborativas que pueden soportar, que pueden darme la mano para que yo no me vea afectado si mi proveedor no está teniendo la capacidad que yo necesito para producir. Si esa es la pregunta, me gustaría saber si a eso se refieren, pero eso es lo que pueden hacer, buscar aliados, buscar y revisar voy a revisar mi plan de negocio, con qué cuento. Y si no tengo un plan de negocio donde yo tenga a mis proveedores seguros, pues es el momento y la oportunidad que yo tengo para poder establecer
alianzas, relaciones con proveedores, que sin duda en cuestiones de marketing es algo fundamental que tenemos que hacer. Si yo ya soy una pyme, si yo ya me estoy estructurando, si ya pago impuestos, si ya tengo una marca, me quiero referir que si ya soy una pyme formalizada, entonces tengo que tener un plan de negocio a través de un plan de proveedores, y eso me va a dar a mí ventaja y sobre todo saber qué voy a hacer para poder disminuir los efectos negativos a través de los proveedores. Alejandro Moreno pregunta, el reto que tenemos como empresa es la apatía de los arrendatarios. Esta apatía a corto y largo plazo nos genera como arrendadores la desmotivación para crecimiento. ¿De qué manera podemos motivar aún más cuando se da la empatía y herramientas total como arrendador? El reto que tenemos como... Ok, entonces, aquí, Alejandra Moreno, muchas gracias por esta pregunta, gracias por conectarte. Aquí lo que tenemos que hacer, o lo que yo te recomiendo, es que nos vayamos al fondo, nos vayamos desde dónde surge esta apatía, desde dónde surge esta desmotivación, ¿no? Yo hablaba durante el desarrollo del tema del reto que tienen las pymes, es eso, ¿no? Que quizás yo como empresa, mi tono comunicativo, mi mensaje no está siendo muy efectivo. Tengo que buscar ese lenguaje que mi cliente quiere escuchar. Tengo que ser sensible, tengo que cambiar absolutamente todos mis mensajes, mis campañas y llegar hasta el punto emocional para crear vínculos que mi cliente quiere escuchar. Y con eso vamos a poder ir persuadiendo el mercado meta al que tú te quieres dirigir. Sabemos que el mercado de arrendatarios es un mercado muy fuerte, es un mercado aquí en Tabasco que tiene mucha ventaja competitiva, y con ventaja competitiva me refiero a que sí es un mercado que está dejando muchos frutos, pero todo esto tiene que desarrollarse mediante los mensajes que yo como empresa estoy emitiendo. ¿Qué tanto estoy siendo efectivo con lo que quiero decirle? ¿De qué manera lo estoy vendiendo? ¿Cómo le estoy llegando? ¿Cómo le estoy creando esta necesidad a mi público? Tomando en cuenta todo los lineamientos emocionales que hoy existen. Cristel Carrasco pregunta, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por la información. ¿Usted considera que las pymes tengan una nueva oportunidad mediante las técnicas que dentro de la mercadotecnia, o las pymes empezarán de nuevo a su vida normal dentro del comercio? Bueno, muchas gracias por esa pregunta, muy interesante. Te agradezco a ti por conectarte. Déjame decirte que las pymes no van a regresar a lo habitual, no es algo normal, no van a iniciar de cero. Hemos escuchado que es una nueva normalidad, y esa nueva normalidad implica pues protocolos tanto de seguridad o la empresa con la que tú estás trabajando tiene que aplicar los protocolos existentes y escucha, tenemos que irla creando nosotros como empresarios, como dirigentes, enfocadas a las estrategias y técnicas que ya hemos platicado. Y Tati Priego pregunta, buenas tardes, una duda. Usted dijo que este momento es el mejor para emprender, y mi pregunta es la siguiente, ¿por qué en esta era conflictiva es como el mejor momento para empezar nuestro proyecto en una empresa? Y Tati Priego, muchas gracias por la pregunta.
Dije efectivamente que es uno de los mejores momentos para emprender dentro y fuera de una empresa. O yo sí estoy, a ver, creo que, no sé, creo que me está pasando algo con el internet. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces, yo decía que es uno de los mejores momentos para emprender, ya que es donde la creatividad está en su máximo nivel. Si tú te tomas un tiempo para sentarte, para analizar, para meditar tus ideas, para pensar en la problemática que tiene tu empresa, en la problemática que tienes para vender o ofrecer tus servicios, es ahí donde te van a llegar esas ideas. Y cuando hablamos de emprendimiento no solamente es crear nuevas empresas, sino también es un emprendimiento dentro y fuera de las empresas. Yo puedo emprender estando en una empresa, pero también hay oportunidades que se están desarrollando o que se están detonando a través de esta contingencia, como nuevos empleos. Quizás hoy una oportunidad que tengamos como mercadólogos es trabajar enfocados en el marketing digital. Ahí tenemos una oportunidad que como mercadólogos tenemos para poder ir desarrollando habilidades y capacidades y brindar servicios, ¿no? Como agencias, como empresas. Y por eso yo comentaba, ¿no? Que es uno de los mejores momentos para emprender, ya que no todo es crisis, no todo es conflicto, sino también hay que buscarle el lado positivo y buscar la oportunidad que tenemos hoy como consumidores y como empresarios o emprendedores para poder salir a flote durante esta contingencia. Rogelio Rodríguez pregunta, ¿qué recomendación puede darme para adentrarme en un mercado muy demandado en una localidad, específicamente en la purificación de agua? Tengo muchas dudas, ya que quiero empezar un negocio local y poco a poco poder llegar a más personas por medio de una franquicia. Excelente. Sí, a mí en lo particular me agrada mucho el mercado del agua de purificación. De hecho, por ahí quizás en un futuro traigamos proyectos de este tipo. Y en cuanto a este mercado, sabemos que el producto es agua, ¿no? Es agua, pero no tanto, el reto no es el agua, sino es cómo vendes el agua. Entonces, sí es importante que hagas esa diferencia, investigues de qué manera en tu localidad estén pues vendiendo el agua, cómo lo están haciendo, de qué manera, y el reto para ti es ser creativo, venderlo de manera diferente. Algo que igual comento para todos es que durante esta contingencia nosotros tenemos que ser muy conscientes de consumir local, porque es a través de la economía local, del consumo local, donde nosotros vamos a fortalecer todo ese entorno económico. Quizás no veamos el impacto de manera muy personal en nuestro bolsillo, pero sí en un entorno macro llamado Estado. Y ahí la recomendación es que yo te doy es que si veas qué están haciendo o cómo lo están haciendo los demás para que tú durante esta contingencia pues puedas hacerlo, ¿no? Quizás dar incentivos, algún producto adicional, etcétera, ¿no? Pero toda la estrategia que se tiene que aplicar en tu negocio de agua purificada tiene que salir o surgir debido a un estudio o una investigación de la competencia que tengas a tu alrededor. Al parecer ya no tenemos más preguntas, maestro. La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación agradece al maestro Torres Reyes por el tiempo y esfuerzo que se tomó para compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a la UJAT por esta invitación y muchas gracias a todos ustedes por conectarse y espero que todas estas herramientas, estrategias, técnicas y la metodología de la CR la apliquen en su proyecto, en su emprendimiento, pero sobre todo el primer punto donde tienen que aplicar la mercadotecnia es en su vida personal, en sus hábitos, porque si yo lo estoy haciendo bien, entonces mi empresa lo va a hacer excelente. Muchísimas gracias.